el kiosco. Este lunes era la pregunta que estaba en la agenda de casi todos los compañeros presentes en Palacio Nacional. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué está haciendo el gobierno por estas redadas, particularmente por lo ocurrido en Los Ángeles, California? Resulta que el viernes pasado, por la tarde-noche, se registraron redadas en contra de centros urbanos donde generalmente está la población migrante, particularmente en Los Ángeles, California. Ocurrieron redadas masivas, agentes del ICE se presentaron particularmente, por ejemplo, en el estacionamiento de una tienda comercial, de un Home Depot, esta tienda, esta cadena que vende materiales para la construcción. ¿Y por qué ahí? Muchos hermanos y hermanas migrantes están ahí esperando una oportunidad de trabajo por un día o por algunas semanas, unos días. Y justamente ahí llegaron donde estaban esperando una oportunidad nuestros hermanos y hermanas migrantes y hubo detenciones. De acuerdo con medios en Estados Unidos, hubo más de 100 detenidos. Hubo dos redadas, la de Home Depot y en una fábrica de textiles. Ese mismo viernes en la noche se registraron protestas, manifestaciones, el viernes y el sábado. Y quiero destacar que las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. Hubo algunos incidentes violentos, los menores, pero sí hubo algunos, en su mayoría pacíficas. El gobierno de Estados Unidos reaccionó a estas protestas y ordenó el envío de elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Una imagen poco antes vista. Ha sucedido ya antes, pero poco antes vista, pero quizás es la primera vez que se ocupa a la Guardia Nacional para buscar contener manifestaciones de migrantes en Estados Unidos. Eso llama la atención. Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que estaba buscando frenar la invasión de migrantes en Estados Unidos. Nuevamente vuelve con esta idea que no tiene sentido. Recordemos que uno de los objetivos de Donald Trump es repatriar a 3,000 migrantes por día. Esta situación, levantó la ceja. No quiero decir que encendió las alertas en ningún lado, pero levantó la ceja y el gobierno de México ya está actuando. Hoy se especificó, se aclaró cómo está trabajando el gobierno de México para apoyar a nuestras hermanas y hermanos migrantes en Estados Unidos. Y al iniciar la conferencia, antes de cualquier pregunta, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura y leyó un comunicado, Sofi. Sí, justo hablas de este decreto. Donald Trump ordena un decreto poco regular en el que llama a la Guardia Nacional, pese a que la Guardia Nacional es una orden que se da desde los gobernadores. En estos gobernadores se pasa por alto al gobernador Gavin Newsom, gobernador de California, y entonces ordena enviar 2,000 tropas de la Guardia Nacional para hacer frente a las manifestaciones, lo que provoca una bola de nieve al final de cuentas, que la presidenta al final de cuentas esta mañana da una lectura de este comunicado que respalda a las y los migrantes, a las y los mexicanos, pero también condena esta violencia que al final solo ejercería más violencia. Así es, son 5 puntos. Destaca la presidenta, en primero, que las y los migrantes en Estados Unidos son hombres y mujeres honestos, que siempre se está agradecido con la ciudad de Los Ángeles, el segundo punto, y así hay que destacarlo. Los Ángeles es la ciudad hispana por excelencia desde hace décadas. Es la ciudad refugio de migrantes, una ciudad santuario, y que esto sucedido en Los Ángeles tiene mucho significado. El tercer punto, el compromiso para defender los derechos de las y los migrantes. ¿Qué más se dijo en este comunicado? Así lo comentó la presidenta. Vamos a verlo. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México.
Estados Unidos los necesita para su economía. 2. Debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Conté cuántas veces durante la conferencia se habló acerca de la violencia y se hizo un llamado a no caer en provocaciones, a no recurrir a la violencia en las expresiones, es decir, en las manifestaciones. Fueron 4 veces. Lo dijo el canciller Juan Ramón de la Fuente y lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la explicación? El Gobierno de México va a agotar todas las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de las y los migrantes en Estados Unidos. Y por ello pidieron no a la violencia. Y repito, las manifestaciones del fin de semana en su gran mayoría fueron pacíficas. Se registraron algunos incidentes violentos, pero fueron los manifestantes los menos, ¿eh? La gran mayoría con una forma pacífica de manifestarse se condujo de esa forma, Sofía. Sí, resalta la presidenta y el canciller que las detenciones se dieron a personas que estaban trabajando, no a personas que se estaban como tal manifestando o bien con un ejercicio de la violencia. Y sobre todo eso, no caer en provocaciones. Este gobierno de Donald Trump y en general de la administración va a hacer un llamado a tratar de denostar las manifestaciones que se den. No permitan que se caigan en esta retórica, justo. Vamos a ver cómo se mencionó. Llamamos a que no haya manifestaciones violentas a los mexicanos y mexicanas que están allá y acercarse a los consulados y en todo caso, pues siempre manifestarse por la vía pacífica, no por la vía violenta. Y nuestra responsabilidad es desde la vía diplomática y también desde el apoyo de los consulados a nuestras comunidades apoyar en todo lo necesario. También se destacó acerca de la población migrante, particularmente, bueno, en Estados Unidos, pero particularmente yo quiero mencionar lo que pasa en California. Hablamos de que hay 40 millones de mexicanas y mexicanas viviendo, trabajando, estudiando de forma honesta en Estados Unidos. Se habla de que entre los migrantes detenidos, de acuerdo con el gobierno mexicano,
Son cerca de 80 mexicanas y mexicanos los detenidos en esta redada. Platicaba hace un momento que de acuerdo con algunos reportes en Estados Unidos se habla de más de 100 detenidos, es decir, hay comunidad de otros países detenidas en estas redadas y particularmente destacar que Los Ángeles, como decía, es la ciudad pues más hispana que tiene Estados Unidos. No solamente hay comunidad latina, también hay comunidad de Asia y de Medio Oriente, en su mayoría hablando de la población. Un dato que me llama la atención, que solo el 40% de la población en Estados Unidos habla un solo idioma, el inglés. La mayoría habla el inglés y el español. ¿Y por qué se debe esto? Precisamente por la población migrante que hay en Estados Unidos. Hoy particularmente se habló de que el 80% de los 4 millones de personas que hay en Estados Unidos, mexicanas, que están de forma irregular, pues tienen más de 5 años viviendo en Estados Unidos. De los 40 millones de mexicanos que hay, solamente un 10% está en una situación migratoria irregular. De esos 4 millones, el 80% tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos, por lo cual ya están integrados a la comunidad en Estados Unidos. Así se destacó. Se estima que hay en Estados Unidos alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas de distintas generaciones. La gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Son de tercera, cuarta generación incluso. Se estima que solamente el 10%, alrededor de 4 millones, son personas que no tienen documentos migratorios en Estados Unidos, documentos migratorios. Pero de esos 4 millones, cerca del 80% tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos, algunos 10, algunos 15, algunos 20. Es decir, están integrados a la vida de los Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es defenderlos en un sentido integral, no solamente por ser mexicanas y mexicanos, sino porque aportan mucho a la economía de México con sus remesas, por su solidaridad con sus familias, pero aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Se estima que de lo que ingresa un mexicano que trabaja en Estados Unidos, el 80% se queda en Estados Unidos y el 20% se envía como remesas. Ese 80% pues tiene que ver con sus ahorros, con su consumo, con el pago de impuestos, porque incluso aunque no tengan documentos migratorios, pagan impuestos en el consumo y en su empleo. Ahora, cuando van a Estados Unidos son requeridos, digamos. Estados Unidos los necesita, la economía de Estados Unidos los necesita. No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra. México siempre ha planteado que en todo caso se requiere una reforma migratoria integral para el reconocimiento de esos mexicanos. Y también hemos planteado desde la Cuarta Transformación que la mejor manera de disminuir la migración de México a Estados Unidos pues es invirtiendo en México, porque la gente no migra por gusto, esencialmente migra por necesidad. Y lo cierto es que en los últimos 7 años ha disminuido enormemente la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Y justo nuestras compañeras de Mañanera 360, Rosalía Vergara, hizo una representación de lo que está pasando en Los Ángeles. Imágenes históricas, la verdad. Imágenes que son que quedan para la memoria. Vamos a ver un poco de cómo se dan estas redadas, qué las orienta y pues cuál es el motivo que llevó a esto. La ola represiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra migrantes de Los Ángeles y otras ciudades sube de tono. Trump ordenó desde ayer sábado el despliegue de 2,000 integrantes de la Guardia Nacional a California. Firmó un memorando presidencial para, señaló, aplastar a alborotadores y saqueadores. En su red social Truth, Trump advirtió al gobernador de California, Gavin Newsom, que el gobierno federal intervendría y resolvería el problema.
pues lo acusó de no hacer su trabajo con las personas migrantes sin documentos. Newsom respondió criticando el envío de soldados a Los Ángeles, pues consideró que esta es una medida deliberadamente incendiaria. El secretario del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, también sugirió escalar la represión desplegando a marines en servicio activo de Camp Pendleton si seguían las protestas. Además, el fiscal Bill Eiseley amenazó con seguir arrestando a cualquiera que interfiera con la ley federal antiinmigrante. Decenas de personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, en zonas hispanas como el Distrito de la Moda y el área de Westlake. Este domingo fue el tercer día consecutivo de protestas y represión contra migrantes de distintas nacionalidades, pero principalmente mexicanos. Los Ángeles se ha colocado como el epicentro de la resistencia migrante en contra de los arrestos y redadas, con banderas de México. Migrantes de segunda y tercera generación lideran las manifestaciones en las calles de esta ciudad, considerada santuario de refugiados. Lo inusitado es que la comunidad respondió con furia y enojo, por lo que bloquearon vehículos federales por más de 2 horas. Los operativos fueron realizados por agentes armados con equipo táctico, quienes usaron para la represión granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas no letales para dispersar a los manifestantes. Usaron agentes camuflados y en vehículos blindados. Incluso un manifestante encaró a policías de origen latino que trabajan arrestando migrantes ante su participación por los arrestos que se han registrado en los últimos días. El caos no solo se vivió en Los Ángeles, sino en otras ciudades como Compton, San Bernardino y Paramount. En medio de las protestas, migrantes cerraron la autopista 101 en el centro de Los Ángeles, que conecta a otras ciudades como San Diego y es una de las principales arterias viales. Fuerzas del orden repelieron a los manifestantes con balas de goma, las cuales lastimaron a las personas que se manifestaban en las calles. Más tarde, el gobernador Newsom le pidió a Trump devolverle el control de tropas del condado, alegando una violación a la soberanía estatal. Afirmó que todos los gobernadores demócratas concuerdan que el envío de la Guardia Nacional de Trump es un abuso de poder. En un comunicado oficial destacó que no habían tenido problemas hasta que Trump intervino, y eso, además de incrementar las tensiones, desvía los recursos públicos de donde realmente se necesitan. Por otra parte, en Chicago, Illinois, migrantes se han alzado en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, quienes encabezan las redadas en contra de los trabajadores indocumentados. En San Antonio, Texas, un estado republicano, la gente salió a protestar contra las redadas y en apoyo a Los Ángeles. A últimas horas de la tarde, desde Nueva Jersey, Trump habló de su operativo de la Guardia Nacional. Are you prepared to invoke the Insurrection Act? Depends on whether or not there's an insurrection. No, but you have violent people, and we're not going to let them get away with it. Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. What's the bar for sending Marines to The bar is what I think it is. I mean, if we see danger to our country and to our citizens, we'll be very, very strong in terms of law and order. It's about law and order. We're going to see what we need. We'll send whatever we need. Y para seguir hablando acerca de lo que está pasando en Los Ángeles, California, con estas redadas no vistas antes y también con estas manifestaciones poco vistas, le agradecemos la comunicación a Leonardo Vilchis. Él es representante de la Unión de Vecinos, Sindicato de Inquilino de Los Ángeles, California. Leonardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí con la tensión, pero aquí estamos defendiéndonos. Muy bien, muy importante lo que dices, Leonardo. Y justo pues para hablar y darle a este tema de las redadas, ¿cuántas redadas han ocurrido? ¿Qué acciones se han ejercido por parte del Estado estadounidense en estas redadas? ¿Cómo ha estado pues la situación allá en Los Ángeles? Sí, bueno, en los últimos 2 días ha habido 5 redadas, 2 en negocios comerciales y 3 en Home Depot, en diferentes partes de la ciudad. Y en todos esos la respuesta de la comunidad ha sido inmediata. Básicamente, al notar las redadas, al notar los vehículos de inmigración, todo el mundo salió a protestar. Las protestas, como se ha dicho en general, han sido todas pacíficas y no violentas.
El problema realmente es que el Poder Federal no tiene ningún tipo de práctica para administrar o lidiar con este tipo de discusiones y de conflicto, y ha trabajado muy irregularmente, disparando gas lacrimógeno al azar a todos lados, no toman control de la situación. Entonces eso crea una tensión y una nerviosismo entre la comunidad que es muy, muy diferente. La Policía Federal de plano no tiene control de la situación. Y esto ha creado también una tensión con la Policía de Los Ángeles, porque básicamente la Policía de Los Ángeles tiene una orden especial de no colaborar en las redadas. Entonces han dejado el espacio libre para esta Policía Federal. Pero como digo, la violencia de ellos, la violencia de las redadas ha creado mucho más tensión en la comunidad. Una comunidad mayoritariamente migrante. El país, el perfil político, social de California ha sido formado por los inmigrantes mismos. Entonces, esto se ve más como una venganza del gobierno de Trump contra un pueblo migrante que ha creado la quinta economía del mundo. De mencionar algo que es fundamental para entender qué es lo que está pasando. El gobierno de California no es particularmente que no siga al gobierno de Donald Trump, pero sí está a favor del respeto de los derechos humanos. Y por ello, la policía en todo California respeta a los migrantes, respeta los derechos de los migrantes. Y por ello, que Donald Trump envíe a la Guardia Nacional no se había visto. Es una respuesta muy importante. Particularmente sobre esto, mi estimado Leonardo, preguntarte, ¿qué ha ocurrido en estas redadas y cómo ha respondido la comunidad migrante? Mencionabas que, pues, son pacíficas. El llamado del gobierno mexicano es a, pues bueno, no ser violento, pues buscar que se respeten sus derechos, buscar el gobierno mexicano a través del apoyo consular que los migrantes conozcan sus derechos. Preguntarte, ¿qué ha pasado cuando ocurren estas redadas y cómo es la respuesta de los migrantes cuando ocurren estas redadas? Bueno, pues sí, o sea, obviamente hay un nivel de resistencia pacífica, no violenta. Entonces, la primera acción ha sido pararse enfrente de detener las puertas para que no puedan entrar los oficiales de inmigración, o para que no salgan haciendo barreras y tenerse ahí. Pero como decía, la falta de experiencia o probablemente el deseo de provocar a la gente es la inmediata respuesta de la violencia por parte de la policía. Con gas lacrimógeno o empujando a la gente que está protestando muy agresivamente. Algo muy diferente que una policía más entrenada en Los Ángeles, que lidia con estas cosas en diferentes momentos, haría. No toman control del perímetro. Entonces, ha sido el uso de las armas inmediatamente y el uso de la violencia física. Un caso muy especial fue el arresto del presidente del SEIU, Huerta, que estaba ahí parado en frente de uno de las barreras, y los oficiales de inmigración lo empujaron. Él se tropezó, tiró al piso y se brincaron sobre de él sin ningún tipo de provocación. Entonces, ellos están creando la misma violencia. En los lugares, por ejemplo, los centros de detención, la gente ha ido a marchar alrededor del centro de detención, y lo mismo ha ocurrido. Conforme la gente se acerca, empiezan a dispararles el gas lacrimógeno, algo que no hemos visto en décadas aquí en Los Ángeles. Entonces, es muy claro que no están preparados, o lo que están buscando es provocar a la gente. Y sí, no podemos negar que hay elementos dentro de la comunidad que han respondido a esa violencia en respuesta, pero hay que estar bien claros. La violencia es en las redadas, la forma en que las redadas se están ejerciendo, y los agentes mismos que lo están haciendo son agentes sin preparación para trabajar en las zonas urbanas, en la zona con la población civil. El FBI, el DEA y todas estas entidades nunca han tenido que lidiar con el pueblo civil votante dentro de estas comunidades urbanas. Justo lo que mencionas, ¿no, Leonardo, de que es una situación pues anómala incluso para Los Ángeles, una ciudad con un alto nivel de migración. Justo hablando de esto, ¿cómo se da en Los Ángeles? ¿Por qué se da en Los Ángeles? Y conocer un poco del contexto de cómo es que se da esta violencia y este uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, tenemos que ver que el papel que California, Los Ángeles ha jugado en la historia de Estados Unidos, en el pueblo migrante en California, Estados Unidos. Básicamente, el perfil social, político de California ha cambiado radicalmente por el mismo trabajo de los migrantes. Estamos hablando de la quinta economía. O sea, los trabajadores, la mayoría de los trabajadores en esta comunidad son migrantes.
Pero después de las elecciones de el gobernador Pete Wilson, que lanzó la propuesta 187 que prohibía dar servicios a la población migrante hace más de 20 años, el pueblo se organizó, ¿no? Los descendientes de los migrantes que eran ciudadanos votaron contra este tipo de políticas y sacaron al gobernador republicano. Y básicamente poco a poco el estado se convirtió en un estado demócrata. Dentro de ese proceso, hijos y descendientes de migrantes han llegado al poder político y han creado políticas que realmente dan la bienvenida a los migrantes, dan espacio a los migrantes para que se organicen, respetan sus derechos civiles. Entonces, California es una población, es un estado que da la bienvenida a los migrantes, es sensitivo a las necesidades de los inmigrantes y además es exitoso en sus políticas y en sus economías. Esto es algo que el presidente de los Estados Unidos no puede tolerar. Esto es algo que los conservadores, republicanos, los más extremistas no quieren aceptar. El país está cambiando con esta población migrante y esta población migrante está creciendo en todos lados. La vemos en Nueva Orleans. Los jornaleros, los trabajadores migrantes estuvieron al frente de la reconstrucción de la ciudad de Nueva Orleans. En otras partes del sur de California, los trabajadores migrantes son los que están produciendo, empacando la comida para el resto del mundo. Entonces, se está viendo el efecto transformador de nuestra población migrante. Y obviamente cuando hablamos de los migrantes, no solo hablamos de los mexicanos, hablamos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, y recientemente los venezolanos víctimas del bloqueo, ¿no? Entonces, estamos jugando un papel muy transformador. California es un ejemplo de lo que un estado que recibe a los migrantes puede hacer y puede lograr. La quinta economía mundial. Leonardo, pues gracias por esta comunicación con la Mañanera 360. Nos ayudas a entender más el contexto de lo que está pasando en Los Ángeles y me quedo con esto que estás explicando hace un momento. La violencia la están generando principalmente las autoridades migratorias en Estados Unidos en estas redadas. Entiéndase por los agentes del ICE o la Guardia Nacional. La comunidad migrante está respondiendo de manera pacífica. Gracias por esta comunicación, Leonardo Vilchis, de la Unión de Vecinos del Sindicato de Inquilinos allá en Los Ángeles, Estados Unidos. Que tengas buen día. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir porque también en la conferencia en Palacio Nacional, como lo adelantamos, estuvo presente el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ahí señaló qué es lo que sigue en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Recordemos que de los detenidos en estas redadas, 4 migrantes mexicanos ya fueron deportados, 2 por sentencia y 2 fueron deportados de manera voluntaria. También recordó cuál es el número del Centro de Información y Asistencia para Personas, el CIAM. Es el 520, se lo adelanto, 520-623-7874. Así se comentó esta mañana. ¿Qué es lo que seguirá a partir de hoy? Bueno, desde luego, ahí en esos 4 centros de detención continuaremos con las visitas, como debe de ser, para darle seguimiento puntual a cada uno de ellos. Hay un número, si me lo pueden pasar, por favor, muchas gracias, que da servicio 24/7 y que está atendiendo miles de llamadas todos los días. La primera recomendación general sería: cualquier duda, llama, porque ahí vamos a poder contestar tus dudas y darte de manera directa la información que requieres. Y desde luego hacer recomendaciones muy específicas, empezando como debe de ser, para que ellos puedan conocer sus derechos. Y lo primero que necesitamos tratar de hacer en todos los casos es que esos derechos se cumplan. Desde luego, si están en situación de cierto acoso, tienen derecho a permanecer en silencio, no deben firmar nada que no entiendan, desde luego, y tienen derecho por la Convención de Viena, tienen derecho a solicitar la presencia de personal de su consulado. Pues también hacemos eco del llamado que ha hecho la presidenta reiteradamente. Necesitamos mantener la calma, necesitamos que todas las expresiones que se hagan sean pacíficas y por la vía legal vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos. Agotaremos las vías legales y diplomáticas para defender los derechos
de cada una y de cada uno de nuestros connacionales que se vean amenazados. La mayoría de los que fueron detenidos en estas redadas estaban trabajando en la... Muy bien, y bueno, pues también en este contexto, la presidenta y el canciller reconocen al gobierno de California que ha hecho y ha mostrado su respaldo a la comunidad hispana que vive y reside allá en Los Ángeles, bueno, a su población, y justo en este respaldo, pues también un agradecimiento a las personas de origen estadounidense que también asisten para dar un apoyo y respaldo a las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que saben que son mexicanos y mexicanas que trabajan y que se ganan la vida honradamente en los Estados Unidos. Esto es un poco de lo que dijeron. Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes. También el día de ayer tuvimos conocimiento que 4 de ellos habían sido ya deportados. 2 tenían una orden de remoción, es decir, ya estaban con la sentencia correspondiente, y 2 lo hicieron de manera voluntaria. Desde luego, vamos a continuar con las visitas diarias a estos centros. Ayer se hicieron 2 al día. Esta mañana se dio a conocer desde que se registraron estas redadas el viernes pasado, la presidenta estuvo personalmente dando seguimiento a lo que ocurrió y giró instrucciones para que la red consular en Estados Unidos apoyara a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Recordemos que para apoyar a los migrantes, el gobierno de México desde finales del año pasado giró diversas acciones. Entre ellas se encuentra un call center que está activo las 24 horas, donde los hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos o también sus familias acá en Estados Unidos pueden llamar para pedir asesoría sobre cuestiones legales, cuestiones jurídicas. Hablo del Centro de Información Asistencia a Personas Mexicanas, el CIAM, que le repito el número, ahí lo ve en pantalla, es el 520-623-7874. Además, recuerde que hay una aplicación para dispositivos inteligentes, para teléfonos y tabletas, que tiene la Cancillería mexicana, donde hay un botón de pánico. Una persona que se siente en una situación inminente de ser detenida y requiere apoyo, puede apretar ese botón de pánico a través de esta aplicación que tiene la Cancillería para recibir apoyo de manera inmediata. Los mexicanos que se encuentran detenidos y también los que están trabajando de forma honesta y estudiando de forma honesta en Estados Unidos tienen el apoyo del gobierno mexicano.